Dios les bendiga. Saludos hermanos en esta mañana. Este es el día que hizo el Señor. De verdad que nos alegramos y nos gozamos en Él. Estamos aquí en la iglesia metodista, el Buen Pastor de Country Club, en nuestro culto virtual a través de Facebook Live. Estamos aquí unidos. Me acompaña mi esposo Heriberto Cruz y yo, Margarita Rodríguez. Un saludo a nuestros queridos hermanos de la iglesia, los familiares y amigos que nos estén sintonizando a través de las redes de la red de Facebook. En esta mañana vamos a comenzar y vamos a compartir también de la sublime gracia de nuestro Dios. Sí, Señor. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que esperan en ti. Aleluya. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardará a los que esperan en ti. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que esperan en ti. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, oh Cristo, ven, oh Cristo, Vive Jesús. Gloria al Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Señor. Hemos venido a adorar tu nombre, Señor, a darte gloria y honra, Señor, porque solo tú la mereces. Sabemos, Padre amado, Señor, que tu presencia está en este lugar. Y te pedimos, Padre amado, que esa presencia que está aquí, Señor, también la sientan los hermanos que están viendo a través de las redes, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos, Padre, de tu amor, tu fidelidad y de todo lo bueno, Padre, que tú has sido en medio nuestro. En esta mañana, Señor, nuestros corazones te alaban, te bendicen, te dan gloria, te dan honra, Señor, y nuestro corazón está lleno de agradecimiento, Señor, por todos los favores y misericordias que tú has derramado en medio nuestro.
Gracias, Padre, que esta palabra, que estos cánticos, que estas lecturas lleguen al trono de tu gracia, Señor, a las vidas que nos están escuchando, Señor, y sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y recibe toda la gloria, Padre, y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos leyendo del Génesis, capítulo 37. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y luego leemos luego del 12 al 28. Dice así la palabra del Señor. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquem, ven, que voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Entonces Israel le dijo: anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia. Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Y mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: ¿qué buscas? José respondió: estoy buscando a mis hermanos, por favor, hazme saber dónde están apacentando. Y aquel hombre le respondió: ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador, vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Así que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Pero el pozo estaba seco, no tenía agua. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista, vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que lo llevaban a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Gloria al Señor. Aleluya. Grande amor.
mi amor, profundo amor, el que Dios tiene para mí, no lo puedo entender, pero Él me ama, no lo comprendo, pero Él me cubrirá todo mi ser, se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, no lo puedo entender, pero Él me ama, no lo comprendo, pero Él me cubrirá todo mi ser, se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor, porque profundo y perfecto es su amor, porque profundo y perfecto es su amor. Gloria al Señor. Alabamos al Señor y en esta mañana seguimos leyendo la palabra del Señor. En este momento el capítulo del Salmo 105. Leemos los versículos del 1 al 6, recuerden 16 al 22 y el versículo 45 por nuestro hermano Eric. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y lo soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Enviamos un saludo a todos esos hermanos que nos están escribiendo, a hermana Milka, a hermana Sonia, Ana Rosa, Leida. Así que sigan enviándonos, y claro, si tengan peticiones, que más adelante vamos a estar orando por cada una de ellas. Y en este momento seguimos adorando al Señor y alabando su nombre. Y vamos a cantar unos cánticos, será de mucho gozo, unos coros que, si ustedes lo saben, cantemos nosotros allí donde están en este momento. Comenzamos con el coro que dice: yo vivo, Señor, porque tú vives. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, Señor, estás conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, Señor, estás conmigo. Yo vivo, Señor,
espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Cante con nosotros. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. El que lo crea. Y esos montes se moverán. Claro que sí. Y esos montes se moverán. Creo que así es. Y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Otra vez. No hay Dios, créelo, tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espadas ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Si en verdad tú eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén, amén. Y en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén. Gloria a Dios, alabamos tu nombre, Señor, y bendecimos tu precioso nombre esta mañana. Y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 10. Leemos los versículos del 5 al 15. Dice así la palabra del Señor. Moisés describe así a la justicia que se basa en la ley. Quien practica estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que dice es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito sea el Señor para siempre. En este momento vamos a escuchar un cántico, ¿verdad?, de nuestra hermana Yadira Coradín, que se titula He visto su gloria. Y luego de este cántico vamos a orar por las peticiones, ¿verdad?, que algunos hermanos ya han escrito en las redes. Y todo aquel que tenga alguna petición que la quiera compartir, para orar también por ellas. Y si no, pues cuando llegue el momento vamos a unir todos en oración por cada una de estas peticiones. Vamos a escuchar esta alabanza. Escucha esta letra que es tan poderosa y nos trae tanta bendición en nuestra vida. He visto su gloria. Faltan peldaños
todavía que escalar, y aunque otros se han cansado, yo no me quiero cansar. También he llorado y he sentido el dolor de las heridas que dejó. Un mundo dando de placeres fue mi error, mas todo ha pasado, ahora todo va mejor. Yo no puedo negar que lo he visto salvar, que lo he visto sanar al enfermo, desahuciado. Si algo le faltaba, y también a los hombres que el mundo los tenía atormentados. He visto su gloria caer en rodillas, tuve que adorarle, pues no resistí el poder sobre mí de mi amor. Aleluya, Señor, te adoramos, Padre. Y Él entregó su vida por ti, por amor. Créelo en esta mañana. Aleluya. Gloria, créelo en tu corazón. Confía en el Señor. Aleluya. Alabamos tu nombre, Señor. Dice feliz. Y he sentido el dolor de las heridas que dejó. Un mundo dando de placeres fue mi error, mas todo ha pasado, ahora todo va mejor. Yo no puedo Aleluya, sí, Señor. Hemos visto sanar al Señor. Créelo en tu corazón. No dudes que lo hace. Aunque un enfermo desahuciado, alabamos tu nombre, gloria al Señor. Sí, Señor, Él liberta también, aleluya. Sí, Señor, pero creemos, Padre. Sí, Señor. los tenía atormentados. Sí, Señor. su gloria Sí, Señor. No podemos resistir la presencia del Señor, aleluya. Gloria al Señor. Sí, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, gracias por tu amor, Señor. Alabamos tu nombre, aleluya, qué lindo. Créeme en tu corazón, Dios está aquí, Dios está en este lugar y está contigo allí, en tu casa. Levanta tus manos y adora al que vive para siempre, aleluya. Aquel que sana, que salva, que restaura. Cree en tu corazón, aleluya, que Él lo hará en esta hora, Señor. Gracias, Señor, hemos visto tu gloria, Señor, somos testigos de tu amor y tu misericordia. Alabamos tu nombre, sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Es que no podemos resistir la presencia del Señor, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Señor, gracias, Padre, aleluya. Sí, Señor. Créelo, aleluya. Aleluya, Señor. Señor, aleluya. No
cántico más poderoso, aleluya, que nos hace recordar que ese Dios sana aún al que está desahuciado, al que está atormentado, el Señor lo restaura. Y en esta mañana, Señor, estamos aquí, sentimos tu presencia de una manera poderosa. Gracias, Padre amado, porque estamos aquí presentando las peticiones que los hermanos, Señor, han escrito en las redes, Señor. Tú las conoces cada una de ellas, Señor, y aquellos que están en sus hogares, Señor. Padre, que están con sus manos levantadas, Señor, y con sus manos en el corazón, creyendo y confiando en el Dios a quien hemos creído, en el Dios Padre que murió en la cruz por nuestros pecados y fue por amor, Señor. En estos momentos pues, declaramos esta palabra de salud, de fortaleza, de consuelo, de liberación y de sanidad para cada vida, Señor. Padre amado, que tu gloria llene, Señor, cada uno de estos hogares, de estos corazones, Señor, que algunos han pedido por salvación, otros han pedido por sanidad, Señor, otros han pedido por la familia pastoral. Gracias por cada uno de estos hermanos, Señor, aún los que no han escrito, que están ahí en sus casas confiando y creyendo en el Dios a quien hemos creído, en el Dios Padre, el cual no podemos resistir la presencia cuando nos toca. Y en este momento, Señor, aleluya, solamente decimos gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por las vidas que están siendo restauradas, por los corazones que están siendo, Padre amado, Señor, arreglados, por los hogares, Padre, que están siendo, Señor, restaurados, y por las vidas que están sintiendo, Señor, en la paz en sus corazones en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor, solamente te decimos gracias. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos, Señor, por lo que haces en este momento, Señor, y por lo que continuarás haciendo, porque tú eres un Dios de milagros, un Dios que nunca se cansa, Señor, un Dios que obra, Señor amado, en favor de sus hijos, Señor. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabamos su nombre para siempre. Ya nos estamos preparando para escuchar a nuestro pastor, el reverendo Jesús Hernández, en el mensaje de esta mañana que se titula Un fantasma. Así que vamos a ver ya de qué se trata este mensaje que Dios ya tiene preparado para nosotros. Y antes de dejarlo a él y a su amada esposa María, vamos a leer la lectura pues, que va a dar es la base para el mensaje de esta mañana. Se titula, que se dijo que se encuentra en Mateo capítulo 14, los versículos del 22 al 33. Y nuestro hermano Eri va a leer la palabra. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Estamos en vivo. Señor. El Maestro Colón, nos alegramos porque nos acaba de escribir que cuando escuchó la alabanza, he visto su gloria, dice que el corazón se le aceleró
porque se recordó esa alabanza con la cual se reconcilió con el Señor hace 34 años. Aleluya. Así que, hermana, verdad que nos alegramos y siempre he dicho que las cosas en el cielo son casualidad. Así que sabemos, ¿verdad?, que Dios tiene todo un propósito. Y antes de entregar al pastor, vamos a cantar este cántico, ¿verdad?, para que nos sentimos en el corazón cantarlo antes de entregar a nuestro pastor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Con ustedes nuestro amado pastor Jesús Hernández y su esposa María. Así que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta experiencia hermosa, linda, donde nuestros hermanos Margarita y Heriberto dirigen ¿verdad?, culto a la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esas alabanzas. Nuestro Señor nos alcanzó. El Cristo de la gloria está en esta mañana tocando nuestras vidas, tocando allí en tu casa, donde tú estés, en tu sala, en tu comedor, en el comedor o en el cuarto. El Señor, aleluya, está allí haciendo proezas en tu vida de manera hermosa y especial. Dios ha sido bueno. Yo quisiera que nuestra amada esposa María Maldonado Hernández orara al Señor para entonces comenzar el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga, hermano. Estoy bien contenta de estar aquí con Margarita y Eric. Un devocional hermoso, un devocional muy profundo, un devocional que de verdad que levanta el ánimo. Gracias, les doy las gracias a los dos que están aquí con nosotros acompañándonos Gracias, hoy. Dios. Te adoramos, Dios, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tu bondad siempre está con nosotros, tu bondad nos acompaña, tu bondad nos sigue, Dios, y nos hace tan felices y
y nos hace tan inmerecedores de tanta gracia, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por este momento único en el que te mueves en el silbido apacible. Gracias, Señor, porque nos permite estar unidos en comunión. Gracias, Señor, porque nos permite adorarte en espíritu y en verdad. Señor, qué hermoso es adorarte en espíritu y en verdad. Sentimos tu presencia, sentimos que estás en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Gracias, Dios. Clamamos a ti en búsqueda de ti, Señor. Queremos estar en tu casa, queremos adorarte desde tu casa, queremos reunirnos, queremos sentir tu presencia así todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a fluir en tu espíritu. Y en esta mañana, hermoso Señor, te presento a mi esposo, al reverendo Jesús Hernández Vázquez, para que tú lo uses para tu gloria. Úsalo, Señor. Úsalo, Señor. Háblale. Habla a través de él, Señor, que podamos sentir que tú mismo, Dios, nos habla, que tú mismo, Dios, nos das una palabra para seguir adelante, una palabra para seguir buscando, una palabra para seguir adorándote, Señor, porque es contigo que queremos seguir, es en tus caminos que queremos perseverar, es a ti que queremos reflejar, que todos sepan que te amamos, Dios, que te servimos, que te adoramos y que no nos avergonzamos del Evangelio, Señor, porque es vida, vida eterna. Te adoramos, Señor, te pedimos que usen a nuestros recursos, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Este es el día que ha hecho el Señor, hermano. Estamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de una experiencia hermosa que ocurrió hace mucho tiempo, donde Jesús, nuestro Señor y Salvador, caminó sobre las aguas y llevó paz a sus discípulos, donde hoy el Señor sigue caminando sobre las aguas, llevando paz al corazón de la humanidad, al corazón de nuestro país. Gloria al Señor. Cristo recibe la adoración. Los versículos que acabamos de leer, que acabó de leer nuestra hermana Margarita, nos habla del texto de base. Y el tema de esta mañana es un tema, ¿verdad?, que llama la atención. Un fantasma. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué es esto de un fantasma, qué está ocurriendo en esto. En la perícopa que acabamos de leer nos habla que el Señor estaba, llevó a sus discípulos caminando sobre las aguas. Pero antes de esto, si vemos el contexto anterior, nos está hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Nos está hablando de que el Señor alimentó a más de 5,000 personas, sin contar mujeres, sin contar niños, que el Señor suplió la necesidad de aquella multitud. Dice el texto que cuando Jesús los vio y tuvo compasión. Él tiene compasión de la humanidad, tiene compasión de Puerto Rico, tiene compasión de cada uno de nosotros. Y dice que cuando Él los vio, tuvo compasión, y que todos los que estaban en aquel lugar enfermos, Él los sanó. Vemos el poder milagroso de Dios sobre la vida, sobre la enfermedad. Dice que Él los sanó a todos los que estaban en aquel lugar. Y luego les da de comer. Tiene un menú extraordinario, hermoso para tanta gente, mi amado hermano, sin contar mujeres ni niños ni tampoco esclavos, que eran los excluidos de aquel tiempo, no se contaban. Y Jesús le da como un menú de 5 panes y 2 peces, le da alimento a todas estas personas. Significa que el Señor, nuestro Dios, nos suple. Él tiene el poder para suplir toda necesidad de nuestra vida. Vemos su poder sobre la enfermedad, pero también vemos su poder en la necesidad, en la escasez. Nuestro Señor nos suple. Y dice que luego de esta experiencia hermosa, Jesucristo el Señor le dice a los discípulos, vayan a la otra ribera, vayan a la otra orilla.
Y cuando vemos ¿verdad?, el símbolo de esto, la orilla puede ser el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios se va a cumplir. El mar viene a ser la vida de cada uno de nosotros en este caminar que es hermoso. El caminar en el Señor es hermoso. Este caminar es lindo. Y en ese caminar van a venir crisis, van a haber situaciones, pero el Señor le dijo a los discípulos, vayan a la otra ribera. Y dice que luego de eso Jesús comenzó a despedir la multitud. Me imagino con palabras de aliento, con palabras de amor, con abrazos. Nuestro Señor despidiendo la multitud. Luego de haberlos sanado y luego también de haberles dado de comer. Yo me imagino que esa despedida tenía que ser hermosa. Dios, Emanuel, Dios con nosotros, despidiéndose de cada uno de nosotros. Y luego dice que Él subió al monte a orar, a hablar con su Dios, con su Señor. Jesús nos enseña a cada uno de nosotros la importancia que es la oración. Dice que Él estaba orando en el monte, y allí en el monte el Señor se da cuenta, llega la noche y está solo. Pero dice el texto que los discípulos ya habían entrado a la barca, ya habían hecho la voluntad de Dios para ir a la otra ribera, obedecieron a su Señor, pero allí en aquel instante hubo una situación, hubo una crisis en el camino. Cuando ellos iban a la otra ribera, también la otra ribera es símbolo de las playas celestiales, de la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando ellos iban hacia esa orilla, tuvieron una crisis, tuvieron una situación. Nuestro país ha experimentado en enero unos temblores. También en enero, febrero, en marzo comenzó una pandemia de esto del coronavirus. Es una crisis, es una situación, es una tormenta que llegó a nuestra vida, que llegó al mundo. Pero en esa crisis, en esa tormenta, en ese problema, en ese dolor, en ese miedo, el Señor llega caminando sobre las olas, sobre la tormenta. Dice Michael J. Wilkins, enseña Nuevo Testamento en la Tabor School of Theology, Los Ángeles, Estados Unidos. Él dice en la página 516 de su comentario de Mateo que los discípulos se encontraban bastante lejos de la tierra, de 3 a 5 kilómetros más adentro. Nosotros estamos aquí en Country Club, en la iglesia metodista El Buen Pastor Country Club, y los discípulos estaban lejos de la orilla, como de aquí de Country Club al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y dice que el Señor llegó a ellos. El Señor llegó caminando. El Señor llegó caminando por medio de aquel vendaval, y allí lo que estaba ocurriendo, mi amado hermano, no era nada fácil. Los discípulos estaban experimentando una tormenta de momento que llegó en la barca, pero aquello tenía que estar oscuro. Yo no sé si usted ha estado en un cuarto y ha apagado la luz y no ha podido ver nada. Pues ellos estaban en un momento así, no podían ver nada, lo que escuchaban era el ruido del viento, el ruido del vendaval, lo que escuchaban era el ruido de las olas y no podían ver absolutamente nada, no tenían un norte. Pero los discípulos seguían remando hacia lo que Dios le había dicho. El Señor le había dicho, vayan a la otra orilla. Quiere decir, mi amado hermano, que el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir.
Ocurra lo que ocurra, el propósito de Dios se va a cumplir en ti y en tu familia. El propósito de Dios se va a cumplir en la vida de la iglesia. Y cuando ellos vieron al Señor, dice la Escritura, que se confundieron y dijeron, un fantasma. Se asustaron. En la primera tormenta, si usted lee el texto de aquí mismo en Mateo capítulo 8, hay una primera tormenta. En esa tormenta dice que el Señor estaba acostado en la popa. Y los discípulos tuvieron miedo, tuvieron temor, pero ellos tuvieron temor de la muerte. Ellos sintieron temor de morir en aquella primera tormenta. En esta tormenta que el Señor llega caminando, ellos tienen miedo del Señor. Tienen miedo del Cristo de la gloria. Le tienen miedo a la medicina, al quien los va a sanar. Ellos estaban turbados, sentían miedo, estaban confundidos, no podían ver. Llegó el Maestro, llegó Jesús, llegó el Señor y se confunden y dicen, esto es un fantasma. En esta temporada, en esta tormenta, los discípulos tienen miedo de Jesús. Dice Michael J. Wilkins que en esta tormenta los discípulos tienen miedo de Jesús. Tienen miedo del Señor. Caminando sobre el agua, pensando que es un fantasma. En la literatura griega, este término se usa para las apariciones en sueños. Un fantasma en la literatura griega se usa para las apariciones en sueños o apariciones de espíritu. Pero en el Antiguo Testamento significa engaño. Fantasma significa engaño. Los discípulos están pensando en un espíritu maligno que nos quiere engañar. Los discípulos, en vez de decir llegó el Señor, los discípulos, en vez de decir el Cristo de la gloria está con nosotros, el buen pastor ha llegado. Entonces Jesús quiere mostrar su identidad divina a los discípulos. Jesús se les quiere mostrar a ellos su identidad divina, y los discípulos, su dolor es tan grande, su sufrimiento es tan grande, su enfermedad es tan grande, su miedo es tan grande que no pueden ver la mano de Dios. Muchas veces Dios quiere tratar con los seres humanos, con nosotros, y nuestro dolor es tan fuerte, nuestra enfermedad es tan fuerte, nuestro sufrimiento es tan fuerte que no podemos ver la mano de Dios obrar con gracia y con poder. Yo recuerdo que cuando era niño, mi mamá me daba medicinas y era un problema darme medicina. Lo que eran las inyecciones y las medicinas, eso era algo terrible. Eso era un problema, hermano, era un problema. Mi mamá fue un tiempo enfermera, entonces ella misma nos inyectaba y eso era un revolú. Tenía que yo, como las películas, tenía que ponerme un cepillo en la boca para morderlo por el dolor. Imagínense, aquello era terrible. Y cuando me iban a dar medicina, recuerdo que yo me tomaba la medicina, pero cuando me daban la medicina, ahí mismo tenía que comer una cucharada de azúcar para poder soportar aquello tan malo, la medicina. Pero la medicina me iba a sanar. La medicina me iba a sanar a mí. Sabía bien mala, pero me iba a sanar. Allí llega el Señor
para calmar los vientos, calmar la tempestad, calmar el dolor. Pero los discípulos están tan confundidos, mi amado hermano, que no pueden ver que era el Cristo de la gloria. La primera tormenta tuvieron miedo de la muerte, pero el Señor estaba con ellos en la barca. En esta segunda tormenta aquí le tienen miedo al Señor, le tienen miedo a Jesús y no pueden ver su mano poderosa y lo confunden con un fantasma. Lo confunden con un espíritu maligno que los quiere engañar. Muchas veces nosotros podemos confundir las cosas porque sentimos un dolor tan fuerte o estamos en una crisis emocional y puede ser que un hermano nos quiera ayudar, nos quiera bendecir en el nombre de Jesús y nosotros verlo como que vienen a hacernos daño. Eso suele pasar, pero es el dolor, es la confusión. Los discípulos tenían miedo, estaban aterrorizados y estaban en un lugar donde ellos solamente oían el espumarejo de las olas que bajaba. Hablaba con nuestro hermano Heriberto en esta mañana. Yo cuando más joven, porque todavía soy joven, más joven, pues surfeaba y corría a Mori. Y hermano, cuando usted está allí en el mar, usted ve la ola grandísima y usted ve como un espumerio que baja a la falda de las olas. Y los discípulos tenían que estar oyendo ese espumerio, pero ellos no podían ver nada. Cuando ven lo que se acerca, se confunde y es normal, porque su dolor es tan fuerte, su miedo es tan fuerte. A lo mejor tu miedo es tan fuerte que no puedes dirigir en la iglesia. A lo mejor tu miedo es tan fuerte que no puedes tener unas buenas relaciones interpersonales con la gente. Pero el Señor en esta hora va a disipar ese miedo. El Señor en esta hora demostró en el contexto, si lo leemos, que a todos los que estaban enfermos, a más de 5,000 personas, Él los sanó y los alimentó. El Señor va a calmar la tempestad. El Señor va a calmar la tempestad en nuestro país. El Señor va a calmar la tempestad en el mundo entero. Él está presente y Él llega caminando sobre el problema, sobre la crisis, sobre la situación. Jesús mostrando el poder sobre la naturaleza y los elementos. Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice la Escritura que cuando Jesús habló, dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cálmense, yo soy, cálmense, yo soy. En esta hora el Señor le dice al mundo entero: cálmense. Le dice a la iglesia de Cristo en medio de pandemia: cálmense. En una nueva normativa donde tenemos que usar face shield, tenemos que usar mascarilla, tenemos que estar lavándonos las manos en todo momento. Es algo nuevo, donde no nos podemos congregar normalmente. El Señor llega caminando y nos dice: cálmense, yo soy. Aleluya. Los discípulos se confundieron, vieron un fantasma, pero había un hombre allí llamado Pedro. Pedro escuchó la voz del maestro, escuchó la voz del buen pastor, y la Escritura dice que la oveja escucha la voz de su pastor. Y dice que cuando él dijo: tened ánimo, tengan fuerzas, tranquilícense, que se quietos, yo soy. Dice que Pedro escuchó la voz y le dijo: Señor, si eres tú, que yo vaya sobre las aguas a ti. Pedro no le dice:
Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. No, porque Pedro no sabe caminar sobre las aguas. Pedro es 100% hombre, igual que tú y que yo. Él no sabe caminar sobre las aguas, no puede caminar sobre las aguas. El único que camina sobre las aguas es el Cristo de la gloria, que es 100% Dios y 100% hombre, que controla, que tiene poder sobre la naturaleza. Y aunque tiemble la tierra, no tengamos miedo. Aunque sople el viento contrario, no tengamos miedo. Estemos tranquilos. Cálmense. Gloria a Dios. Dice que Pedro comenzó a caminar. El Señor le dijo, ven. Pedro quería estar junto al Maestro. ¿Cuántos en esta mañana quieren estar junto al Maestro? Gloria a Dios. ¿Se atreven a decirme amén ahí en su casita? Escribirla ahí, amén. ¿Cuántos quieren estar junto al Maestro? El Señor llegó en la tormenta, llegó en la pandemia y nos está diciendo que estemos tranquilos, que estemos quietos, que el gran yo soy está con nosotros. Amén. Cuando Él dice yo soy, esto evoca, mi amado hermano, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14. En ese capítulo 3, Moisés recibe desde la llama el llamado de Dios. Y dice en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado. Ese gran yo soy es el que consuela a Israel, su pueblo. Es el gran yo soy, es el Cristo de la gloria que en esta mañana nos consuela con su mano poderosa. Ese gran yo soy es el que nos da paz en medio del vendaval. Dice que Pedro comenzó a caminar, salió de la barca y comenzó a ir hacia el Maestro. Su mirada estaba puesta en el Maestro. Esto me recuerda cuando uno es comenzando en la iglesia. Usted va al Maestro, no tiene ningún tipo de pruebas, todo va bien. Comienza Pedro a caminar, usted está tranquilo, en la iglesia todo el mundo lo quiere, no tiene problema con nadie. Pero mi amado hermano, cuando usted comienza a crecer espiritualmente, comienzan situaciones que llegan a nuestra vida. Y dice la Escritura que Pedro, mientras caminaba haciendo la voluntad de Dios, vino un viento contrario, vino un viento fuerte, vino algo que estremeció su fe y dice que comenzó a hundirse. Cuando nosotros dejamos que nuestros miedos nos controlen, comenzamos a hundirnos en ese miedo. Cuando dejamos que las circunstancias nos controlen, nosotros comenzamos a hundirnos en esas circunstancias porque ya no estamos mirando al Señor, sino estamos mirando el problema. Estamos mirando, si lo vemos del contexto que está viviendo nuestro país y el mundo, estamos mirando a la pandemia, al coronavirus. Aquí hay que mirar al Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro Señor. Y dice que Pedro comenzó a hundirse. Pero Pedro era un creyente, Pedro era un hombre de Dios. Pedro escuchó bien la voz del Señor. Y él, con todo y confusión, hizo y caminó cuando el Señor le dijo, ven. El Señor vio el corazón de Pedro. Pedro quería estar junto al Maestro y Dios le dio la petición. ¿Cuántos creen que Dios contesta nuestras peticiones? ¿Cuántos creen que Dios contesta nuestras peticiones? Amén. Dios contesta nuestras peticiones. Dios contesta nuestras peticiones. Él conoce tu corazón. Ahora mismo Él ve tu corazón y Él contesta tu petición. Dice que el Señor le dijo, ven, aleluya. Pero que el viento contrario al venir comienza a hundirse. Su dolor era tan fuerte que comienza a hundirse. Las personas dicen, yo me acostumbraré a este dolor. No, hermano, no se conforme con eso.
Pídale al Señor que lo sane en esta mañana. Gloria a Dios. Pídale al Señor que Dios haga un milagro hermoso. Pídale al Señor que Dios haga un milagro en su hijo, que Dios haga un milagro en su nieto. Pídale al Señor que Dios haga un milagro en su casa, porque Él lo puede hacer. Y dice la Escritura que Pedro comenzó a hundirse y comenzó a hundirse y comenzó a hundirse. Yo no sé si usted cuando ha llegado a los ríos, cuando va a los ríos, yo cuando nene, por mi casa, había un río, se llama el río Nigua. Y yo me iba allí y jugaba con las piedras. Y tiraba, me gustaba tirar mucho las piedras, ¿sabes? Usted las tira y la piedra rebota. También me gustaba ir a los sitios hondos y tirar piedras grandes. Recuerdo que cuando tiraba la piedra, la tiraba, hacía un ruido y la piedra bajaba hasta el fondo, yo la podía ver. Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, nunca, jamás descenderá al fondo del mar como una piedra. Nunca, jamás descenderá al fondo del mar como una piedra. Podemos empezarnos a hundir, pero nosotros tenemos algo hermoso. La iglesia de Cristo tiene algo hermoso. Pedro utilizó lo más antiguo que utiliza el ser humano para hablar con Dios. Pedro oró. Dice el texto que Pedro al hundirse, al tener las aguas, el miedo, el dolor era tan fuerte que le llegó hasta el cuello. Y dice el texto que Pedro dijo: Señor, sálvame. En esta mañana clama al Señor. Amén. Gloria a El Dios. mundo debe clamar al Señor: sálvanos, Señor, de esta pandemia. Sálvanos. Puerto Rico debe estar diciendo: sálvanos, Señor, de esta pandemia. Sálvanos de esta situación económica. Sálvanos. Gloria a Dios. Mi pregunta es, si Pedro comenzó a hundirse y el Señor estaba al lado, ¿por qué el Señor dejó que se hundiera tanto? Amén. El Señor estaba esperando que Pedro clamara. El Señor le estaba esperando que Pedro orara. Y cuando Pedro clamó, dice la Escritura que el Señor extendió su mano, asedió de él y lo levantó. Gloria a Dios. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Gloria a Dios. Dios que si clamamos a Él, Él es fiel para responder. El Señor mostró su identidad divina en esta ocasión. Los discípulos van a entender la identidad divina del Señor en la resurrección, en la cruz del Calvario. Ellos verdaderamente van a entender esto de la identidad de nuestro Señor divina cuando Él resucite de los muertos al tercer día. Ellos lo van a entender por completo. Pero en este espacio dice que Pedro y Jesús comenzaron a caminar sobre las aguas. El Señor lo levantó, lo tomó de la mano y comenzó a caminar con Él. El Señor sigue caminando con la iglesia. El Señor sigue caminando con la iglesia en medio de vendaval, crisis, situaciones. Dios promete estar con nosotros como cual poderoso gigante. Nuestro Dios está con Puerto Rico, nuestro Dios está con el mundo entero, porque Él cuida de todo lo creado, dice la Escritura. Y comenzaron a caminar. Usted se imagina a Pedro cómo se sentía, estar experimentando un milagro tan extraordinario, caminar sobre las aguas en medio de una tormenta, un viento contrario, y poder caminar con el Señor libremente. ¿Usted se imagina cómo Pedro se sintió? Así se siente la iglesia de Cristo, el Señor. Dice que aquí, mi amado hermano, Dios no tiene nene lindo. Eso no es real. Dios ama a la humanidad.
completa. Lo demostró en la cruz del Calvario. Entonces dice la historia que Jesús, nuestro Señor, entró en la barca con Pedro. Y dice que el viento se calmó. El viento paró. La tempestad se fue. Desapareció. Cuando los discípulos ven esto, dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente el Señor está con su pueblo. Verdaderamente el gran yo soy está conmigo y está contigo. Yo le voy a pedir a Margarita y a Heriberto que pasen por aquí otra vez y que canten Sublime Gracia, porque el Señor está con nosotros. Cuando ellos terminen, entonces yo paso, me siento, oro al Señor y despido el culto y doy la bendición pastoral. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos al Señor. Sublime gracia del Señor. Sí, Señor, aleluya. Que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Gracias, Jesús. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Y cuando en Sion por siglos vi brillando ese cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Gloria al Señor, aleluya. Su amor nos salvó. Ese amor nos alcanzó en una ocasión. Ese amor está con nosotros como cual poderoso y grande. Iglesia Metodista El Buen Pastor, hacia adelante, que Dios está contigo. El gran yo soy te lleva de la mano. Despidamos este culto a la gloria del Señor con la oración pastoral. Padre nuestro celestial, gracias por esta hermosa mañana. Amén. Que sea la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la unción y consolación de tu Espíritu Santo a ti sea toda la gloria Amén. por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que hacia adelante
en el Señor, nuestro hermano Heriberto, Amén. Dios nuestra le hermana bendiga. Margarita, Dios les bendiga. Y recuerde que Dios es, Bueno, bueno es Él. amén. Sí, Señor. Fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Contigo Dios ha hecho grandes cosas. Ha sido lluvia En de las naciones, cambios de lloro por canciones, grandes cosas Sí, ha Señor. hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta, delante de su trono proclama, que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, sí Señor. tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, Tu pueblo dice gracias. aleluya. Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo, contigo. Qué grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor, aleluya. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Sí, Señor, grandes cosas el Señor ha hecho contigo y hará. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hacia adelante en el Señor. Que Dios es Bueno. bueno. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.